Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan. Hoy día es sábado 4 de abril de 2020, cuando acá en Puerto Viejo, Ecuador, son las 20 horas con 3 minutos. Estamos iniciando a llevar adelante este video, que bueno, que lo estoy más o menos llevando quizás unos 15 días. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, yo soy médico imagenólogo, soy parte de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y miembro de la Federación de Sociedades de Radiología del Ecuador. Y lo que buscamos, o lo que yo busco y pretendo, es de una u otra forma concientizar en cuanto a las noticias que van apareciendo en el día a día, sobre todo para el público en general, y de una u otra manera ir descartando especie de bulos, fake news, que puedan generar algún tipo de confusión o puedan generar algún tipo de angustia para la gran mayoría de personas. Como se conectan algunos colegas, intercambiamos también muchas opiniones con ellos. De una u otra forma nos retroalimentamos y creemos que es un medio bastante oportuno, bastante adecuado para poder llevar esta cuarentena de una mejor forma, que es lo que se pretende. Como siempre, nuestra solidaridad y un abrazo gigante a todas las personas que están convaleciendo en casa por COVID-19 y por otras patologías que les hace, al menos ahora, un poco complicado poder acceder a un lugar de salud. Y obviamente nuestra solidaridad para aquellas familias que han perdido algún ser a causa del COVID-19 o por otra causa que quizás, si no existiera esta emergencia y esta pandemia, pudiera haber sido solucionada o al menos remediada parcialmente. Así que también esa solidaridad para todas esas familias, para todas esas personas. Y en general para todos nosotros, que creo que de una u otra manera llevar esta cuarentena ya con los días que llevamos, la presión se hace muy evidente, la ansiedad también, ni qué decir de la angustia y quizás por momentos la depresión. Y bueno, este espacio también de una u otra manera busca que ese tipo de situaciones pueda disminuirse, pueda de una u otra forma variarla y quizás, ¿por qué no?, hasta cambiar de actitud de acuerdo a lo que nosotros comenzamos a hablar acá. Es importante, antes de empezar a desarrollar unos cuantos temas que tenemos pendientes como ya una característica diaria, es mencionar algo que había comentado el día de ayer y que lo había colocado incluso en el punto de los bulos, porque decía yo que, que no creía, era la situación de que el dinero en cuanto al pago al sector público se le iba a realizar quizás hasta terminando este mes, y mucha gente me había manifestado que efectivamente no les habían pagado, de las personas que trabajan en la parte pública del Ecuador, y hoy día hay un comunicado donde manifiesta el gobierno que van a ir estando pagando paulatinamente y que probablemente en el transcurso de esta o máximo hasta la otra semana deberían estar pagadas todas los sueldos a las personas que dependen del Estado para ello, ¿no? Entonces sí era importante hacer esa aclaración porque es la comunicación oficial que nos llega y si lo dice de esa manera oficial el gobierno hay que creerlo, aunque a veces no se tuviera tanta fe, pero hay que creerlo. Muy bien, vamos a entrar a hablar sobre estadística y a tener presente lo que primero hablamos, que es la estadística nacional, la estadística del Ecuador, que la entrega el Ministerio de Salud Pública a través de su secretaría encargada para esto, y a corte del 4 de abril de las 10 de la mañana ya tenemos 3.465 casos confirmados, tenemos 172 personas fallecidas y tenemos 100 personas con alta hospitalaria. Y nuevamente, sobre todo que estamos hablando de cifra entera, 100, eso no implica necesariamente que los 100 tengan que ver directamente con el COVID-19. Probablemente un porcentaje importante puede ser que hayan sido recuperados del COVID o curados del COVID, pero sin pruebas necesarias. Solo se tiene que inventar esta definición de casos con alta hospitalaria. En otros países, por no decir en la mayoría de países, están descritos como casos recuperados. Y nuevamente insisto, sí sería importante que también coloquen la cifra de casos recuperados. Probablemente seguirán siendo 3, porque son los casos en los cuales yo hice el hisopado y pude comprobar que efectivamente ya eran negativas las pruebas iniciales y en 24 horas, pero aunque sean 3 o la cantidad que sea, es necesario que se sepa esa información. Hay que transparentar las cosas y la información, sobre todo en este tipo de situaciones,
es muy importante que sea transparente y sea muy fidedigna. Muy bien, a nivel mundial, las cosas como han marchado ahora, es interesante ver cómo los 5 primeros países que están con la mayor cantidad de casos, ya China no se encuentra. Primero está Estados Unidos con 308.850, le sigue España, que ya superó a Italia con 126.168, luego está Italia con 124.632, se ha acercado a Alemania ya a 96.092 casos, y el repunte que ha tenido Francia, que ya tiene 90.848 casos. China se mantiene en una cifra que iba entre 81.000 y 82.000, ahora está en 82.543. Un poco más distante está Irán con 55.743 y Reino Unido con 42.477. Los que se encuentran, por decirlo así, con la mayor cantidad de casos. No se extrañen que Francia haya subido tanto de casos, porque de pronto han comenzado a hacer mayor cantidad de test. Entonces, yo como país no me alarmaría tanto de que mis casos aumenten, mis casos positivos aumenten, en la medida que los casos de mortalidad no aumenten de esa manera. Porque luego, en el momento que yo tengo la valoración entre personas que tienen el problema, que sería la morbilidad, y las personas que fallecen por el problema, la mortalidad, yo puedo tener una cifra muy clara de cómo está mi porcentaje de mortalidad en cada país. Y en ese sentido creo que el que tiene un porcentaje de mortalidad muy alto en esta crisis es Italia, que está entre 12%, incluso por momentos llegó hasta 15%, entonces se mueve en esta cifra que es relativamente alto. España también está con una cifra significativa que va acercando al 8 al 10%, ¿sí? Cuando hay países como por ejemplo Alemania, que están manejando cifras muy pequeñas. Perdón que me rasque la cara, pero es como a propósito que ocurre, ¿no? Bueno, como el caso de Alemania, que tiene una cifra muy significativa hacia la parte inferior, ¿no? Probablemente ellos, por cómo se están manejando, cuando acabe toda esta pandemia, probablemente tendrán muchas cosas que hablar, muchas cosas que informar y muchas cosas que, ¿por qué no aprender de Alemania? Que al menos en lo que tiene que ver a la mortalidad está yendo de una forma bastante interesante, ¿no? Muy interesante. Porque en Alemania ellos tienen 96.092 casos y tienen una mortalidad de 1.444. Entonces, como para hacerlo a lo rápido, si fueran 100.000 casos, fuera más o menos una mortalidad de 1.44%. 1.44%. Que si veo la tasa española o italiana, que es 10 veces superior, la verdad que me asombraría. Y son prácticamente vecinos en Europa. Bueno, Italia sí lo es, España no, porque tiene a Francia en medio, pero prácticamente son vecinos y manejan cifras muy, pero muy diferentes, ¿no? Entonces es un dato que sin lugar a dudas para las personas que hacen epidemiología, que hacen estadísticas, yo creo que les va a sonar muy interesante. Y vengo extrapolando también ya los datos a nivel de los países cercanos, los países también que nos competen. Lo pongo como referencia a Estados Unidos, porque de una u otra forma tenemos una relación muy interesante con Estados Unidos, los países latinoamericanos. Entonces, Estados Unidos estamos hablando de 308.850 casos, para una cifra de fallecidos de 8.407 y de recuperados de 14.652. En Colombia, nuestro vecino y hermano país, tienen 1.406 casos, tienen fallecidos 32 y tienen recuperados 85. Otro país vecino, como es Perú, tiene 1.746 casos, tienen 73 fallecidos y tienen 914 recuperados. ¿Sí? Panamá, 1.673 casos, 41 fallecidos y 13 recuperados. Argentina, 1.451 con 43 fallecidos y 279 recuperados. Chile, 4.166 con 27 fallecidos, 528 recuperados. Brasil ya superó la cifra de los 10.000, tiene 10.360 casos positivos y tiene 445 casos confirmados. O sea, ellos están manejando una tasa de mortalidad que ya podríamos hablarla que es relativamente alta, ¿no? Por encima del 4% más o menos,
pero igual que sería el doble de la alemana, pero todavía no toca, y esperemos que no lo haga, las cifras de lo que es Italia y España. Aunque si nosotros vamos viendo cómo se comporta esto, nosotros sabemos que después de la tercera o cuarta semana, donde comienzan a aparecer un sinnúmero de casos, pero sobre todo comienza a colapsar el sistema de salud, no es nada raro que esas cifras comiencen a aumentar considerablemente. Eso hay que tenerlo presente. Entonces termino con Brasil, tiene 127 recuperados. Venezuela tiene 155 casos, 7 fallecidos y 52 recuperados. Y Cuba, 288 casos, 6 fallecidos y 15 recuperados. De todas estas cifras que les he dado, a mí me llama mucho la atención de los casos recuperados de Perú. Perú tiene 914 casos. Y para que tengan una idea de los países que tienen más o menos la misma cantidad de casos confirmados, como es Colombia, Panamá, Argentina, Colombia 1406, Panamá 1673, Argentina 1451, Perú tiene 1746, pero Perú está de largo en la presencia de casos recuperados. Me llama mucho la atención aquello. Puede ser que ellos estén haciendo a todos los pacientes que entraron por COVID el seguimiento y el hisopado, entonces pueden tener esa cifra de recuperados. Entonces, pero es interesante lo que ocurre en Perú en cuanto a los casos recuperados, porque la verdad que es increíble cómo sobresale por encima del resto de países. Y bueno, también es interesante lo que tiene que ver a casos de fallecidos en relación a la población. Y Chile, pese a todo, también tiene una cifra relativamente baja de casos fallecidos en relación a los pacientes que tiene, porque Chile con 4.166 tiene 27 pacientes fallecidos. Entonces, lo más destacable, se puede decir, son los casos que tenemos allí. Y en general, en Sudamérica al menos, lo más destacable es lo que pasa con Venezuela, que apenas tiene 155 casos y están en cuarentena absoluta. En teoría, si las cosas se manejan bien, se podría suponer que allá podrían controlar muy bien y sería un buen espejo para mirarnos el resto de países. Perfecto. Entonces, esta era la situación en cuanto a la estadística a nivel local, internacional y bueno, el ámbito regional, por decirlo de alguna u otra manera. Acá tengo también, ahora entrando a lo que yo he denominado el rincón médico, ¿sí? Algo que el día de ayer lo habíamos comentado y que había comenzado a circular respecto al audio de lo que corresponde al paracetamol. Entonces, esta situación del paracetamol también lo he puesto dentro de los bulos como tal, porque hoy día comenzó a girar la noticia por diferentes lados de que definitivamente lo del paracetamol ya no debería darse, que solo hay que pensar en dipirona, novalgina, metamizol, etcétera, que es un crimen, bueno, tantas situaciones. Entonces, me he fundamentado en amigos que hacen bacteriología, que hacen infectología, terapistas, ¿sí? Y médicos internistas, para venirles a compartir también lo que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, pero sin embargo sí es importante para el resto de la población. A ver, vamos entendiendo. Cuando yo me tomo una tableta de paracetamol, esta a través del intestino se asimila y el 90% de lo que yo asimilo se va a metabolizar al hígado. Es decir que tiene que viajar hasta el hígado y en el hígado va a sufrir un proceso. Este proceso que ocurre en el hígado se llama gluconoconjugación. Y esta gluconoconjugación es una conjugación que puede llegar a una conjugación con sulfato y de esta manera lo metaboliza al medicamento. Eso pasa con el 90%. Hay un 5%, un 4% que se oxida mediante una vía que se llama la vía del citocromo P450. Es decir, que es relativamente nada. Y hay un 4 o 5% que se elimina directamente por orina. Entonces tengamos presente lo siguiente. Donde más se va a metabolizar el paracetamol es en el hígado, ¿sí? 90%. Entonces, aquí viene la primera situación. Cualquier persona que necesite, ninguna persona, por ninguna situación, debería consumir ningún tipo de medicina si no es que la necesita. Porque todas las medicinas, absolutamente todas, tienen algo que se llama farmacocinética,
O sea que va a actuar de cierta manera y probablemente dentro de la forma de actuar habrá cosas muy favorables que haga y habrá cosas muy desfavorables que haga. En ese sentido, sí, dentro de las cosas interesantes que puede existir con el paracetamol, pero sobre todo, y en qué personas puede ocurrir aquellos, el exceso de tomar paracetamol, ¿sí? Estamos hablando de una intoxicación por paracetamol, por comenzarlo a tomar por encima de las dosis recomendadas, puede producir que una enzima que se llama glutamiltransferasa se afecte, y esta glutamiltransferasa tiene que ver directamente con el consumo de glutatión. El glutatión es un elemento antioxidante que al menos para la parte pulmonar, ¿sí?, ayuda en primera vía a esta cascada de desorden inflamatorio que la enfermedad, que el COVID-19 origina a nivel pulmonar. Muy bien, entonces, si yo tomo paracetamol cuando no necesito, si yo tomo en exceso paracetamol por encima de lo permitido o de lo recomendado, ¿sí? O peor aún, si yo tengo una alteración hepática, ¿sí?, si yo tengo desnutrición, si yo sufro de alcoholismo, ¿sí?, y mi función hepática no es adecuada, obviamente que ese 90% que tiene que metabolizarse en el hígado no lo va a hacer de la mejor manera. Y por ende, de una u otra manera va a atacar esta vía y el consumo de glutatión. Y de una u otra forma sí va a predisponer a que sea ya hablando en términos generales, a que dentro de la patología del COVID-19 sí sea un inconveniente. Pero ojo con eso no significa que si yo tengo clínica de algún problema que tiene que ver con dolor muscular, malestar y fiebre, y necesita tomar paracetamol, no significa que no tenga o pueda hacerlo. No, eso no significa aquello. Lo que recomiendan es que la dosis máxima permitida no tiene que superar los 4 gramos por día, 4 gramos en 24 horas. Y lo que se recomienda es que no se supere entre 2 a máximo 8 días, lo ideal 5, con tomar este tipo de medicina, paracetamol. Entonces, esto lo voy a tocar de nuevo en el tema de los bulos, pero nuevamente, el paracetamol no está contraindicado dentro del proceso, salvo que usted tenga una hepatopatía crónica, que tenga alcoholismo con degeneración en hígado, ¿sí?, tenga desnutrición severa o de una u otra forma tenga una hepatotoxicidad, que sin lugar a dudas ahí va a modificar todo. Entonces dejemos claro aquello, porque es muy importante que se sepa esto, porque como viaja tan rápido la información, ya hoy día se charlaba y se decía, bueno, AINES no, paracetamol tampoco, mañana va a decir que novalgina tampoco, dipirona tampoco. A este paso lo único que voy a poder tomar son aguas medicinales y nada más. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente siempre es que usted, si no necesita medicina, no tiene que tomar medicina. Eso es lo primero. ¿Sí? No hay que tomar medicina por profilaxis. No hay que tomar medicina para ver qué pasa. No hay que tomar medicina por si acaso. Eso no hay que hacer. ¿Sí? Y en eso hay que ser claro. Ha habido intoxicaciones por tomar hidroxicloroquina. Creo que algunas de esas intoxicaciones han tenido un desenlace fatal, ¿sí?, un desenlace fatal, y lo mismo ha pasado con otra medicina. Entonces, usted puede tener el paracetamol en su casa, pero no lo va a tomar hasta que no lo necesite. Y si no lo necesita, quedará ahí, no pasará absolutamente nada. Entonces, no hay necesidad de tomarlo si no lo necesita. Y si lo toma, sí, hay algunas consideraciones que dan. Incluso en un audio que circula recomiendan tomarlo los 2 primeros días 1 gramo cada 6 horas y luego pasar 1 gramo cada 8 horas, 3 días más, por 5 días. Pero eso puede ser variable. Incluso podría usted tomarlo 500 miligramos, ¿sí?, cada 6 horas, dependiendo de qué tan afectado esté por el malestar general y por la fiebre, que es lo que hay que controlar. Entonces, nuevamente, no entramos en pánico ni a comenzar a discernir y enviar información errónea, y eso es lo que ocurre con el paracetamol, ¿sí? Entonces, tiene confiabilidad, también
seamos honestos, la cantidad de personas que han tomado paracetamol para la cantidad de eventos que se han suscitado significa definitivamente, ¿sí? Significa definitivamente que tiene una garantía, ¿sí? De que tomado bien y tomadas las circunstancias adecuadas es muy importante. Entonces, no nos estresemos tanto con el paracetamol, porque primero, mientras usted lo necesite, no es necesario que tome paracetamol. Y segundo, si no sobrepasa la dosis máxima permitida, en teoría no debería afectar nada. Luego están las recomendaciones de que si ha tomado paracetamol, debería tomar fluimucil, 600 miligramos cada 12 horas, debería complementar con mucha vitamina C, etcétera, para que esto del consumo de glutatión se active, etcétera. Ya son cuestiones secundarias y que eso podrá variar de persona a persona. Nuevamente, en la farmacología, nosotros sabemos que la medicina no puede ser universal. Lo que sirve a alguien no necesariamente puede servir a todos, porque los organismos responden de diferentes formas y eso tiene que ser cada uno muy consciente, ¿sí? Porque mi tía Panchita tomó algo y lo tomó de cierta manera, yo lo puedo tomar de la misma forma. Probablemente a mí me intoxique y a ella le hace muy bien. Entonces tenemos que dejar muy claro aquello y tenemos que hacer conciencia en ese sentido. Perfecto, ese era el tema del paracetamol y el glutatión que teníamos que mencionarlo, por un lado. Y otro lado nuevamente, porque hoy día me han bombardeado con lo que ayer lo mencionamos, en lo que tiene que ver con la ivermectina. Entonces, ayer justamente comentamos lo que ya estaba apareciendo. Yo les había descrito el artículo muy reciente de esta revisión antiviral, se llama Antiviral Research, del 3 de abril del 2020, donde la FDA informa que este fármaco, ivermectina, ha demostrado tener una clara disminución de la replicación viral, ¿sí? In vitro. In vitro significa en laboratorio, ¿sí? En medidas controladas. Entonces, en laboratorio se ha demostrado que en el transcurso de 48 horas, o sea, en 2 días, hay una reducción de alrededor de 5.000 veces el ARN viral, ¿sí? Es importantísimo aquello, ¿sí? Me llegó un mensaje interesante de la doctora Charita Alexandra Mosquera de las personas alérgicas al paracetamol. Bueno, para ellos sí tenés alternativa. Ya mismo lo mencionamos con mejor detalle, doctora, porque las caritas de tristeza que me ha puesto, perdón, me dio risa por lo que me apareció de golpe. Pero bueno, comentaba lo de la ivermectina. Entonces ha demostrado en laboratorio que hay una reducción significativa de la replicación viral, pero en laboratorio. Entonces todavía no se sabe ni siquiera la dosis que puede ser permitida en humanos, todavía no se sabe siquiera qué otras cosas, aunque en humanos lo vengo usando para parasitosis, ecto y endoparasitosis hace mucho rato. Sin embargo, hay que ir relacionando de acuerdo al problema que queremos tratar. Pero yo les dije el día de ayer, es promisorio que aparezcan este tipo de cosas porque abre mucho más el abanico de tratamiento y en virtud de que abren el abanico de tratamiento nos da más esperanza si es que de pronto nosotros o algún familiar nuestro cae enfermo. Porque mientras más posibilidades tengo de tratarlos, sobre todo en los casos complicados y severos, la posibilidad de que no lleguen a la mortalidad es muy alta. Entonces, eso tengo que ser muy enfático de lo promisorio que la ivermectina, al menos en laboratorio, se ha transformado. Y bueno, estará pendiente aquello, vamos a seguir dándole el seguimiento correspondiente y a ver qué mismo está ocurriendo con esto. Perfecto. Entonces, en el rincón médico, estas dos cosas que me parece a mí bastante interesantes, lo de la ivermectina y lo del paracetamol. Miren que incluso, hablando ya del paracetamol, se sugiere que puede existir una toxicidad con dosis mayores a 150 a 200 miligramos kilogramos en niños y 6 a 7 gramos en adultos. Bueno, nosotros decimos que máximo 4 gramos por día, pero se habla de eso. Y el potencial tóxico agudo es ese, ¿no? Y una dosis letal, algo que puede comprometer la vida, estamos hablando de 3 a 25 gramos por día. No creo que alguien se pegue eso en un día, o sea, ya 4 ya sería mucho, pero bueno, entonces lo ideal es eso. Por lo tanto, nuevamente, 2 a 8 días máximo. Si las personas por medios físicos pueden disminuir la temperatura, mucho mejor todavía.
para no depender tanto de de la presencia de fármacos como tal. Sin embargo, si no fuera el caso, bueno, habría que hacerlo. Eso en cuanto al rincón médico. Ahora, en cuanto a los bulos, y les tengo como primer bulo, obviamente, paracetamol. Porque el primer bulo que comenzó a salir hoy día era que ya nadie podía utilizar paracetamol, que se acabó el paracetamol y todo eso. O sea, obviamente las personas que necesitarían, las personas que por la dolencia deberían tomar, tendrían que hacerlo en las dosis permitidas, que no debe superar los 4 gramos por día. Y si ustedes ven, las tabletas vienen de 500 miligramos o de 1 gramo. Entonces, las de 1 gramo sería máximo, ¿sí? 4 tabletas al día cada 6 horas, máximo. Hay gente que responde muy bien ya a 500 miligramos cada 6 horas, o sea, la mitad de la dosis. Y esto, ojo que esta dosis es en adultos, por si acaso. ¿Sí? En niños, como la sintomatología del COVID-19, la verdad que es bastante benigna, usualmente ni siquiera necesitarían medicina, por si acaso. Así que habría que ver esa situación. Entonces, el bulo de que el paracetamol no sirve no es como tal, es falso. El paracetamol sí se lo puede utilizar de la forma que se debe utilizar y salvo que el paciente tenga, como me decía la doctora Charito, que tenga alergia al paracetamol, tenga hepatotoxicidad, haya sufrido de alcoholismo y desnutrición, etcétera, ahí sería otro cantar. Pero mientras tanto es un medicamento confiable, ¿sí? Confiable, lo hemos usado mucho tiempo y obviamente que se lo sigue usando. Muy bien, y nuevamente tengo que colocarlo como un bulo lo de la situación de las nebulizaciones. Las nebulizaciones no previenen el COVID-19, ¿sí? No previenen, no hay nada profiláctico, nada que evite que yo me pueda contagiar si estoy frente a una persona que está contagiada y me habla de cerca, me tose, etcétera. No va a prevenir eso. De pronto las nebulizaciones se podrían usar en determinadas cosas. Porque recuerden que el COVID, por la forma de producir su fisiopatología, su forma de producir problemas, hace que no es nada extraño que el COVID comience a interactuar produciendo este desbarajuste inflamatorio a nivel alveolar, ¿sí? Y por ende no es nada raro que pueda llevar ese desbarajuste a casos de neumonía y neumonitis. Y en estos casos, en determinados momentos, pudieran servir ciertas nebulizaciones, ciertas cosas. Pero ojo, todo eso bajo prescripción médica. Así que la sugerencia es evitar ese tipo de situaciones pensando en que con eso pueden prevenir el problema, porque no es nada de aquello. Muy bien, eso en cuanto a los bulos. Entrando a cosas positivas, y que sí me parece, o sea, va a sonar un poquito ambivalente, y sí, utilicé esa palabra porque no es que es como una cosa positiva como tal, pero al menos creo que da un poco de dignidad a la gente que tiene personas fallecidas, sobre todo en Guayaquil, y es que ya por fin el municipio de Guayaquil ha comenzado a interactuar, ya va a entregar 1000 ataúdes de cartón que pueden soportar, por lo que tengo entendido, hasta 200 a 300 libras, ¿sí? Para poder luego proceder a sepultar a personas. O sea, es escalofriante escuchar 1000, es escalofriante saber que son ataúdes, pero al menos pueden de una u otra forma mitigar el efecto de tener cadáveres en las calles como está pasando todavía, por lo que he escuchado noticias en la ciudad de Guayaquil, y bueno, es una ayuda, ya que el gobierno se ha mostrado tan ineficiente, ¿sí? Absurdamente ineficiente para esto, bueno, para muchísimas cosas, pero para esto más. Yo pienso que esa ayuda que está dando el municipio de Guayaquil es bastante reconfortable para las familias que tras el dolor de perder a alguien tienen que sufrir otro dolor inmenso de no saber qué hacer con el cadáver y todo lo que transforma ello. Bueno, les dije que no era una noticia tan positiva como tal, o sea, era ambivalente porque tenía un trazo positivo y un negativo, pero al menos hay la posibilidad de estos 1000 ataúdes de cartón que pueden en algo paliar eso. Esperemos que no se llegaran a utilizar los 1000, eso sería lo ideal, pero bueno, las condiciones como están ahora, no sé cómo vaya a quedar eso, ¿sí? Pero al menos por ahora va a ser una mano. Voy a entrar acá a comenzar a leer lo que ustedes publican muy gentilmente y para ello, como siempre, me aparto acá un poco y vamos a escuchar lo que ustedes
bueno, van a escuchar de mi palabra lo que ustedes comentan, ¿no? Giselle Lor manda saludos, la doctora Miriam Ponce Mera manda bendiciones, bendiciones, y dice, a este punto creo que serán 200 a 300 muertos, esto es exponencial. Y sí, la verdad que en la cuestión de fallecidos es exponencial como en contagios. Nos manifiesta que en Mantas no hay insumos para COVID, igual que en Estados Unidos. Sí, me imagino que se refiere a las medicinas, ¿no? Ojalá que las farmacias, al menos privadas, se puedan abastecer de las medicinas que se necesitan, porque ahora la cantidad de medicina que necesitamos es muy significativa, ¿no? Se necesitan ciertos antibióticos, se necesita ciertos antivirales, se necesita este antipalúdico y hasta determinados momentos hasta se necesita ciertos corticoides para interactuar con los pacientes. Así que esperemos que lo que me manifiesta la doctora Miriam Ponce, que los insumos para COVID en cuanto a la parte farmacológica se estén dando. Y en cuanto a los insumos para el EPP, para el equipamiento de protección personal, ya esté llegando como debe ser, ¿no? Al Hospital Rodríguez Zambrano, al Hospital del IES de Manta, donde sabemos que están atendiendo una gran cantidad de pacientes, igual que el Verdi Ceballos acá en Puerto Viejo, el de especialidades, incluso en la maternidad de Andrés de Vera también hay una gran cantidad de gente atendiéndose. Acá Richard Minargote Jr. manifiesta, comparto el mismo pensamiento, las cifras de recuperación deben transparentarse, dejar de utilizar el alta hospitalaria para pacientes que aún siguen teniendo la carga viral de COVID, por más que las cifras no aumenten por la escasez de pruebas, hay que tener el dato que es. Y bueno, ahora que topa este tema que se me estaba pasando por alto, hay muchos pacientes que si yo les doy de alta, ¿sí? Porque aparentemente está sano y no les he hecho una prueba para ver si están negativos, muy probablemente todavía tienen capacidad de contagiar. O sea, el paciente está sano, pero puede seguir contagiando. Y eso podría ser hasta una irresponsabilidad. Por ello, si yo doy de alta a un paciente, tengo que darlo de alta como paciente recuperado o curado. Y para ello tengo que hacerles pruebas, porque si yo ya lo tengo hospitalizado, lo ideal que tengo que hacer también es percatarme de que el paciente salga negativo en sus pruebas. Y de esa manera yo pueda estar tranquilo sabiendo que el paciente se recuperó y no contagia, que son las dos cosas. Porque recuerden lo que hemos hablado, creo yo, unos 3 noches atrás o 4 noches atrás, en el sentido de que hay pacientes que son asintomáticos completamente y al ser asintomáticos completamente pueden contagiar a alguien desde el principio, desde el día 0 hasta el día 14. ¿Sí? Entonces tienen una tasa de contagio alta. Igual con los pacientes que ya son sintomáticos, que están en una institución que puede llevarles a contagiar algún tiempo. Gracias por la apreciación, porque sí era importante eso. La doctora Miriam Ponce Mera dice gárgaras de sal. En Perú eso dijo un doctor. Lo voy a anotar como para conversarlo mañana, gárgaras de sal. Pero lo puedo ya adelantar algo. Todo eso puede ayudar a determinadas cosas, pero no para prevenir por si acaso. Si hablamos de profilaxis, lo veo muy difícil. Aunque en China inventaron un rociador inhalatorio que te colocabas dentro de la cavidad bucal y disminuía sustancialmente el riesgo de poder contagiarte. Pero no lo tenemos acá y no creo que ya lo estuvieran comercializando no sé, si tuvieran mayor capacidad. Pero bueno, lo estoy comentando acá. En fin, la doctora Miriam Ponce, la voy a dejar anotada porque sobre las gárgaras de sal y lo que dicen en Perú. Miriam Ponce Mera. Muy bien. Acá tenemos también, nos saluda Marju Sazán. Miriam Ponce Mera nos habla de qué sabes de la nitazosanida. También está dentro de las otras posibilidades. No he entrado mucho en detalle. Lo voy a dejar anotado para mañana también hablarlo. ¿Sí? Hoy día ha estado enganchada la doctora Miriam Ponce. Está bueno. Marju Sasa, excelente explicación, Doc. Bueno, gracias. De Estados Unidos, Perlin Darta nos dice, una vez más comprobado la desinformación o mala información, asumo yo que dice. Sí, me imagino que era lo del término de paracetamol, creo yo, ¿no? La doctora Charita Alexandra Mosquera Rivas nos dice, buenas noches, doctor. Habemos personas alérgicas al paracetamol. A mí me produce broncoespasmo. Claro, usted no podría tomar nunca paracetamol, obviamente, ¿no? Entonces, en su caso, me imagino que quizás el metamizol ha de servir o algo de eso.
Pero bueno, como usted ya conoce su cuadro, bueno, ella, la doctora Charita Alexandra Mosquera, ella es médico, tiene especialidad en medicina familiar y obviamente sabe cómo llevar adelante la posibilidad de poder contrarrestar los síntomas, de acuerdo a lo que ella normalmente toma. Ya, es un caso excepcional. La verdad que la alergia al paracetamol no es tan frecuente. ¿Eh? Las alergias a los AINES en general podría decir que es mucho más alta, pero voy a tenerles ese dato para mañana para no meter las cuatro y decir algo que no corresponda. Entonces, de las alergias al paracetamol, sobre todo, qué porcentaje de la población la podría tener, en fin. Y si alguien coloca ahí, mucho mejor todavía, pero lo voy a tener acá presente. Gracias por la observación, ¿no? Elena Virginia Arcentales manda saludos, saludos. Cindia Veiga Espinosa, Marcelo Sánchez, Mauro Quiroz Rodríguez, Jofre García Falcones, Lupe Gisela, Liz Bermelle, la doctora Laura Anchundia, Giselle Lor, Rafael Vera, Gladys Cedeño, Diana Macías, Rosana Rodríguez, Jennifer Paola Cedeño Bravo, Mónica Caterine Bermúdez Coello, Gabo Zambrano se han unido. Nuevamente la doctora Miriam Ponce nos dice: me refería que en Estados Unidos hay más reportes de casos porque ya hacen muchas más pruebas que en nuestros países. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. El registro que hay acá de casos positivos es bárbaro. Es más, solo tengamos una idea que solamente en Alemania por día pasaron de hacer 10.000 pruebas a 50.000 pruebas. Escuchen esta cifra. Y acá en Ecuador, ¿sí?, en el mejor de los días no superamos las 300 pruebas. En el mejor de los días, ¿sí? Miren, ya estamos viernes y las pruebas, las famosísimas pruebas no llegan. Entonces, uno como ciudadano común, ¿sí?, de verdad que uno se siente mal. Porque yo puedo aceptar lo que sea. A mí lo que me irrita de alguien es que me mientan o me quieran engañar. O sea, yo puedo aceptar cualquier cosa. Por ejemplo, hablo a manera de ejemplo para no sonar tan ofensivo. Por ejemplo, si yo dejo mi carro arreglándolo en la mecánica y la mecánica me dicen: mire señor, venga usted a retirarlo a las 4 de la tarde, ¿sí? Listo, yo voy a las 5. Y si no está, yo quiero vociferar, gritar, hacer cualquier cosa porque me están engañando. Y además porque el vehículo para mucha gente también es nuestra herramienta de trabajo. Nos tenemos que transportar de un lado a otro. Ahí nos dejan mal. Ahora, imagínense el peso que un gobierno te venga mintiendo por 4 veces, por no decir 5, de que ya traen las pruebas, que ya vienen. Y miren, hoy día es sábado y esperé el transcurso de toda la semana, yo hombre de fe, esperando y confiando de que aparecieran, y no. 2 millones al principio, que venían al otro día, luego eran 200.000, luego eran 10.000, y resulta que ahora ni siquiera eso. Por favor, están actuando muy mal. Personas del gobierno están actuando muy mal. Y querer culpar a otra gente de sus errores es la peor tontería, porque quienes están al mando son ustedes. Entonces, a quienes hay que reclamar son a ustedes. No hay otra situación, ¿sí? No hay otra posibilidad. Y esto de las vacunas, esto de las pruebas, de verdad que ya está pasando de claro a castaño oscuro, pero muy feo. Están muy, pero muy mal en ese tipo de cosas, en ese engaño, en esa falacia. No debería ser así. Bueno, Ángela Tamayo se une, Ivette Analí Carrillo también, Inata también, María Esperanza Segovia Arauz también. Vanessa Chávez dice, manda saludos y un fuerte abrazo igualmente. Cecibel Basurto, Pamela Luzuriaga, Marceli Jesús Barcia Piguave, Yandri Alfredo Acosta Zambrano se ha unido y también manda saludos por lo que veo. Sí, entre lo destacable. Voy a ver acá por si acaso se me queda algo más, ¿sí? Y vaya a quedar algún pendiente, que a veces puede ocurrir, ¿no? Por si acaso. Y para nada que es algo que se les quiere escapar. Bueno, a ver, vamos por acá. Elena Virginia Centales manda saludos, verla, y no creo que se me queda nada. Pero bueno, entonces, sin lugar a dudas, que lo que hemos manifestado hoy día, espero que pueda haber servido, sobre todo para las personas que hacemos medicina, ¿no? Porque también a veces nosotros nos dejan un poco confundidos, nos dejan un poco inquietos con la situación que ocurre de que sale una noticia, sale otra noticia, y sí, creo que en esa situación estamos la mayoría, ¿sí? Y toca de una u otra manera estar también al tanto de todo lo que ocurre.
y escuchando esta canción de fondo, que no la voy a demorar mucho tiempo porque si no probablemente, porque como subo a YouTube me pueden cortar, pero es un sentido homenaje a Luis Eduardo Aute, que el día de ayer se despidió de esta terrenal vida y pasó a formar parte del ejército del gran arquitecto del universo. Una sentida señal de admiración y de tristeza por este gran cantautor español, y esperemos que esté llevando mejores pasos en este momento. Igualmente para todos un gran saludo, muchos ánimos, muchas fuerzas, como siempre, ¿sí? La mejor de las posibilidades para que dentro de lo que se pueda ustedes en casa, haciendo esto de quedarse en casa, puedan estar relativamente bien. Nadie va a estar bien 100% y hay gente que la está pasando muy mal, y a ellos ojalá que la solidaridad de los corazones de los que tienen les pueda tocar, y el resto de personas a intentar llevarlo de la mejor manera, ¿sí? Leer algo, construir algo, alguna manualidad, alguna interacción interesante, algo que ustedes pueden sentirse a gusto, y de esta manera que puedan tener una bonita noche de sábado o un buen día de domingo, dependiendo de dónde se encuentren. Que lo pasen muy bien. Hasta mañana, si es que Dios lo permite.